¿Qué tal? Muy buen día. Hoy vamos a meternos con algo que usamos literal todos los días. A veces ya ni pensamos en ello. La multiplicación y la división. Son como, pues, nuestras navajas suizas matemáticas, ¿no? Y para esta charla nos basamos en un documento bastante claro llamado Multiplicación y División de Números Naturales.pdf. Pero ojo, el plan no es solo recordar cómo hacer las cuentas de la primaria. No, no. Queremos entender de verdad qué son, o sea, qué reglas siguen, por qué funcionan así y cómo, digamos, se llevan entre ellas. Vamos a desmenuzar esto bien, porque piénsalo, ¿cuántas veces multiplicamos o dividimos así? De volada, casi en automático. Hoy le levantamos el capó a esas operaciones para ver qué ideas mueven los engranes por dentro. ¿Listos? Va, arranquemos con la multiplicación. Si nos quitamos un poco la idea de las tablas que nos aprendimos de memoria, ¿qué es multiplicar en el fondo? La idea más común es que es una suma, pero más rápida, ¿no? Como una versión corta, para cuando tienes que sumar el mismo número muchas veces. Por ejemplo, 5 por 3, pues es sumar 5 más 5 más 5. Justo así. Es, digamos, la eficiencia hecha operación para esas sumas repetitivas. Y para estar en la misma página, recordemos cómo se llaman las partes. Los números que multiplicas son los factores y el resultado, pues, es el producto. Pero mira, lo que realmente le da su jugo a la multiplicación, más allá de ser una suma rápida, son sus propiedades. Son como las reglas del juego que pase lo que pase, siempre se cumplen. La primera, seguro la recuerdas, es la propiedad conmutativa. Ah, claro. La famosa de el orden de los factores no altera el producto. Esa mera. O sea, 2 por 3 es 6 y 3 por 2, pues también es 6. Suena simple, ¿verdad? Pero piénsalo, te da muchísima flexibilidad. Puedes acomodar los números como más te convenga. No siempre pasa eso en otras cosas. Cierto, no es lo mismo ponerte los calcetines y luego los zapatos que al revés, definitivamente no. Entonces, conmutativa es poder voltear los números. Ok, y la otra que siempre va como de la mano, la asociativa. A veces me confundo entre ellas. Buena pregunta. Sí. La propiedad asociativa entra en juego cuando ya no son solo dos, sino tres o más factores. Lo que te dice es, no importa cómo los agrupes para ir multiplicando por partes, el resultado final no cambia. Imagina que tienes 2 por 3 por 4. Puedes hacer primero 2 por 3. Eso te da 6. Y luego 6 por 4, pues 24. Ok. O podrías agruparlos diferente. Por ejemplo, 2 por 3 por 4. O sea, 2 por 12. ¿Y cuánto da? También 24. Ah, ya veo. Conmutativa es cambiar el orden de 2. Asociativa es cambiar la agrupación cuando hay más de 2. Y esta última, la asociativa, es súper importante porque nos permite partir multiplicaciones grandotas en pasos más chicos. Piensa en álgebra cuando simplificas cosas. Claro. Dependes de esto. Te da chance de operar en el orden que se te haga más fácil. Ok. Ahora sí le agarré más la onda a la diferencia. Una es de orden, la otra de cómo haces los grupitos. Va. Y mencionabas que había números con un papel especial en esto, el 1 y el 0, ¿cierto? Exacto. Son como los personajes principales, diría yo. El 1 es el elemento neutro. ¿Qué hace? Pues nada. Cualquier número natural que multiplicas por 1 se queda igual. 8 por 1 es 8. 523 por 1, pues 523. Es como si el 1 fuera un espejo, ¿no? No cambia al otro número. Interesante. ¿Y el 0? Ese sí cambia las cosas. Uy, el 0 sí que cambia. Es el elemento absorbente. Es súper radical. Cualquier número natural, el que sea, si lo multiplicas por 0, el resultado es 0. siempre 0. Siempre. 9 por 0, 0. 1000 por 0, 0. El 0 como que se lo traga, lo absorbe, anula al otro número en la multiplicación. Y esta propiedad, aguas, porque tiene consecuencias bien importantes, sobre todo cuando hablemos de la división. Justo, aquí es donde se pone bueno. Oye, ¿y hay formas de ver la multiplicación? O sea, más allá de pensarla como suma. A veces una imagen ayuda a que, pues, a que caiga el 20. Recuerdo que el documento decía algo de unos arreglos, como rectángulos. Sí, y es una forma de verlo súper útil, la verdad. Si piensas en 3 por 4, imagínate un rectángulo. 3 filas y 4 columnas de cuadritos. ¿Cuántos cuadritos tienes en total? 12. Ah, claro. Y no es solo un dibujito bonito.
Te muestra cómo se conecta la multiplicación con la geometría, con la idea de área. Calcular el área de un rectángulo, base por altura, es multiplicar. Te enseña cómo la multiplicación organiza el espacio de 2 dimensiones. Es algo natural. O sea que cuando mido un cuarto, multiplico largo por ancho, estoy usando esa idea del rectángulo sin darme cuenta. Exactamente. Y si nos asomamos tantito al algoritmo, ¿sabes? Ese método que usamos para multiplicar números más grandes, Uf, el de poner uno debajo del otro, multiplicar, llevar, ¿qué estamos haciendo ahí realmente? híjole, ese proceso a veces parecía medio mágico en la escuela. Multiplicas, luego sumas lo que llevas. Pero no es magia negra. Es una aplicación bien ingeniosa de las propiedades que acabamos de ver. Sobre todo de la distributiva. Esa que dice que A por B plus C es igual a AB plus AC. Y eso lo combinas con nuestro sistema de números, el decimal, ¿no? Unidades, decenas, centenas. Ajá. Cuando multiplicas, digamos, 45 por 23, en realidad lo que haces es descomponer. Multiplicas 45 por 3, las unidades, luego 45 por 20, las decenas. Por eso dejas un espacio o pones un cero abajo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y al final sumas esos resultados. Lo de llevar es simplemente cómo manejas esas unidades que se te convierten en decenas o las decenas que se vuelven centenas. Es seguir las reglas del sistema decimal. El algoritmo es un método ordenado que empaqueta toda esa lógica. Vaya, visto así, el algoritmo ya no suena tan arbitrario. Tiene mucho más sentido. No es solo seguir pasos, es aplicar las reglas ordenadamente. Ok, creo que la multiplicación ya quedó bastante más clara ahora. Pero bueno, si multiplicar es como armar, como juntar grupos iguales, ¿qué onda cuando queremos hacer lo opuesto? Desarmar, repartir. Ahí es donde entra la división, ¿no? La famosa operación inversa. Precisamente. La división es la otra cara de la moneda, el espejo de la multiplicación, y la podemos entender desde diferentes ángulos, pero que al final apuntan a lo mismo. Uno es ese, como dices, la operación inversa. Si sabes que 3 por 4 es 12, pues la división te ayuda a encontrar uno de esos factores si conoces el resultado y el otro. 12 entre 4 te da 3. Es como preguntar, ¿qué número, si lo multiplico por 4, me da 12? Entiendo. Otra forma, muy de la vida diaria, es verla como un reparto equitativo. Tienes 12 galletas y 3 amigos. ¿Cuántas le tocan a cada uno para que sea justo? Pues divides 12 entre 3. Y el resultado, 4. Son las galletas por amigo. La palabra clave aquí es partes iguales. Ok, reparto justo. Y hay una tercera forma, también muy útil. Pensarla como agrupación o medición. Tienes las mismas 12 galletas, pero ahora quieres hacer paquetitos de 3 galletas cada uno. ¿Cuántos paquetitos puedes hacer? Divides 12 entre 3. El resultado, 4. Es el número de grupos, de paquetitos. Aquí la pregunta es más bien, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 12? Es como si midieras cuántas veces entra un número en otro. Ya veo. Repartir en partes iguales o ver cuántos grupos de cierto tamaño puedo formar. Suena bien. Y aquí es donde entran los otros personajes. El dividendo, que es el total que vas a dividir. Ajá. El divisor, que es entre cuántos repartes o de qué tamaño son los grupos. ¿Eso siempre pasa o a veces no queda nada? Exacto. Y esa es una distinción súper importante. Tenemos la división exacta. Ahí el residuo es 0, como 12 entre 3. Da 4 y no sobra nada. Reparto perfecto. Limpio. Y luego está la división inexacta, o entera, le llaman a veces. Ahí sí queda un residuo. Queda algo que sobró porque no te alcanzó para formar otra parte completa u otro grupo entero. Por ejemplo, si tienes 13 galletas y 3 amigos, les das 4 a cada uno, ese es el cociente, 4. Pero te sobra una galleta, ese es el residuo, 1. No puedes partir esa última galleta si estamos hablando solo de números naturales. Ah, y de ahí seguro sale la famosa comprobación de la división, esa que nos hacían hacer para ver si la teníamos bien, que era algo de multiplicar y luego sumar. Fundamental. Esa es la llamada prueba de la división o también el algoritmo de la división. Formaliza la relación entre todas las partes. La fórmula es
Dividendo es igual a divisor por cociente plus residuo. A ver, En el ejemplo de 13 entre 3 sería 13 es igual a 3 por 4 más 1. 12 que sí repartiste más una que te sobró. ¿Ves? sí, 12 más 1, 13, ¿cierto? Y si la división es exacta, como 12 entre 3, pues el residuo es 0. Entonces queda 12 igual a 3 por 4 plus 0, que es simplemente 12 igual a 3 por 4. La relación inversa con la multiplicación. Esta formulita no es solo para checar si hiciste bien la cuenta, ¿eh? Define lo que es la división entera. Ok. Eso lo conecta todo muy bien. Pero antes dijiste que la división era como más delicada, que tenía más reglas o restricciones que la multiplicación, que no era tan flexible. ¿A qué te referías con eso? Exacto. La división es más quisquillosa, digamos. Primero, no es conmutativa, y eso es un cambio enorme comparado con la multiplicación. 8 entre 4 es 2. Ajá. Pero 4 entre 8, bueno, si estamos solo con los números naturales, 1, 2, 3, esa operación ni siquiera la podemos hacer para que nos dé otro número natural. Queda claro que el orden importa muchísimo. Quién es el dividendo y quién el divisor lo cambia todo. Totalmente diferente. Y luego viene la regla de oro, la advertencia con letras gigantes. Prohibido dividir entre 0. Y no es un capricho de los matemáticos, de verdad, es que no tiene sentido lógico dentro de esta estructura que estamos viendo. Piénsalo con las ideas que dijimos. ¿Cómo repartes 12 galletas entre 0 amigos? ¿Cuántas le tocan a nadie? Pues no se puede responder. No, pues no. O la otra idea, ¿cuántos grupos de 0 galletas puedes hacer con 12 galletas? Podrías decir infinitos, pero eso no es un número concreto que nos sirva como resultado. Claro, no puedes formar grupitos de nada. Y si lo ves desde el otro lado, como la inversa de la multiplicación, si dijéramos que 12 entre 0 es igual a un número c, el cociente, eso querría decir que ese número c, multiplicado por 0, tendría que dar 12. Ah, Pero acabamos de decir que cualquier cosa por 0 siempre da 0. Nunca podría dar 12. imposible. Por donde le busques, dividir entre 0 es una operación que está indefinida. Imposible. Es crucial no olvidarlo nunca. Sí recuerdo el énfasis en eso en la escuela. Casi como un mandamiento. No dividirás por 0. Es curioso cómo una regla matemática puede sentirse tan tajante. Y pensando en el método, la famosa casita que dibujamos para dividir, eso también es un algoritmo que sale de estas ideas. El algoritmo de la división larga, ese de la casita, que a veces parece complicado, es una forma súper sistemática de aplicar las ideas de agrupación y de resta repetida. Cuando te preguntas, ¿cuántas veces cabe el divisor en esta parte del dividendo? Estás calculando cuántos grupos puedes formar. ¿Cierto? Cuando multiplicas ese número por el divisor y lo restas, estás quitando lo que ya repartiste o agrupaste. Y cuando bajas el siguiente número del dividendo, estás trayendo la siguiente parte, decenas, unidades, para seguir repartiendo. Todo ese proceso es una manera organizada de aplicar la relación dividendo es igual a divisor por cociente plus residuo, buscando el cociente más grande posible y viendo qué residuo queda. Fascinante. Cómo esos pasos que parecían mecánicos en realidad tienen toda esta lógica de la división adentro. Bueno, creo que ya le dimos una buena vuelta a las dos. La multiplicación como suma eficiente, con sus propiedades flexibles. Y la división como su inversa, como reparto o medida, pero más estricta con sus reglas. ¿Cuál dirías que es la gran conclusión de verlas juntas? ¿Para qué nos sirve entender bien esta conexión más allá de, no sé, resolver un examen? Híjole, la utilidad es muchísima y va mucho más allá de solo hacer cuentas. Primero, lo más obvio pero súper importante. Entender que son inversas te da una herramienta bien poderosa para revisar tus propios cálculos. Si divides y no estás segura, multiplicas para checar. Si multiplicas algo importante, una división rápida te puede confirmar si el resultado tiene sentido. Es como un control de calidad que ya viene incluido. Un autochequeo. Exacto. Pero más importante todavía, yo creo, es que entender la esencia de cada una nos ayuda a modelar el mundo, a resolver problemas de la vida real. Aquí es donde las mates dejan de ser abstractas y se vuelven herramienta práctica.
Si necesitas saber cuánto vas a gastar en 5 boletos de cine que cuestan lo mismo, sabes que es juntar grupos iguales. Usas multiplicación. Ajá. Si tienes un presupuesto y quieres saber cuántos boletos puedes comprar a ese precio, es ver cuántos grupos caben. Usas división, la idea de agrupación. Si tienes que repartir la cuenta de la cena entre varios amigos, es división, la idea de reparto. Claro. Si necesitas ajustar una receta para más o menos gente, usas multiplicación o división para escalar los ingredientes. O calcular cuánta pintura comprar si sabes cuánto rime por metro cuadrado y tienes el área. Área que sacaste multiplicando. Está todo conectado. Exactamente. Calcular la velocidad promedio, distancia entre tiempo, determinar el precio por unidad para ver qué te conviene más, costo total entre cantidad, planificar cómo distribuir recursos. Todas esas son situaciones donde identificas una estructura de fondo que le corresponde a una de estas operaciones. Lo increíble es cómo estas dos operaciones, que parecen simples, con sus reglas y propiedades, nos dejan construir modelos matemáticos para una variedad enorme de situaciones. Entonces, la habilidad clave no es tanto ser una calculadora humana súper rápida, sino más bien ser un buen identificador de problemas. Saber decir, esta situación huele a multiplicación, o esto me pide una división. Le diste al clavo. Interpretar el problema, traducir una situación real al lenguaje matemático, elegir la operación correcta. Esa es la habilidad crucial. Los cálculos, hoy en día, pues muchas veces los hace una calculadora, el celular, la compu, ¿Sí? pero la herramienta no te dice qué calcular. Esa decisión necesita que entiendas qué hace cada operación y cuándo usarla. Ese entendimiento de fondo es lo que nos da el poder de usar las matemáticas de forma efectiva. Muy bien. Creo que este recorrido nos llevó bastante más allá de solo hacer cuentas, ¿no? Repasamos la multiplicación no solo como cálculo, sino como esta suma eficiente. Vimos sus propiedades clave, la conmutativa, la asociativa y el papel especial del 1 y el 0. Hasta vimos cómo se refleja eso en el algoritmo, que ya no parece tan mágico. Luego exploramos la división, su inversa, el reparto, la agrupación. Distinguimos entre exacta e inexacta, recordamos la regla de oro sobre el 0 y vimos también la lógica de su propio algoritmo, la casita. Y al final, pues conectamos todo. Vimos por qué entender esta relación y la esencia de cada una nos hace mejores para resolver problemas. El chiste era ver la maquinaria detrás del piloto automático. Sí, ha sido una muy buena exploración de estas operaciones, pero ojo, dentro del universo de los números naturales, los que usamos para contar, 1, 2, 3. Y justo este enfoque nos deja con una pregunta interesante, creo yo. Algo para quedarse pensando después de esta charla. Hemos estado jugando, digamos, en el patio de los números naturales. Pero, ¿qué pasa cuando abrimos la puerta y dejamos entrar a otros habitantes a este mundo numérico? Otros números. Exacto. ¿Qué pasa cuando incluimos formalmente al 0, no solo como elemento absorbente, sino como un número más con el que podemos operar? O cuando de repente aparecen los números negativos, que los necesitamos para hablar de deudas, de temperaturas bajo cero, de direcciones opuestas. Cierto. ¿Y qué tal si damos el salto a los números racionales? O sea, las fracciones y los decimales que nos permiten partir el entero. ¿Cómo se comportan la multiplicación y la división en esos territorios más amplios? ¿Siguen valiendo igualitas las reglas y propiedades que vimos? ¿La conmutativa de la multiplicación sigue igual? ¿La prohibición de dividir entre ceros se mantiene? ¿O necesitamos ajustarlas, matizarlas? ¿Aparecen nuevas posibilidades? ¿O quizá nuevas restricciones? Ver cómo estas operaciones tan fundamentales evolucionan y se adaptan conforme nuestro concepto de número se va haciendo más rico. Esa es una parte padrísima de la aventura del pensamiento matemático. Ahí se los dejamos. Algo en qué pensar. Aprender, disfrutar, ejercitar.